Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí daros la bienvenida a en primer lugar, a este ciclo de webinar, ¿no?, que hemos organizado desde la Facultad de Economía y Empresa, y en particular a este que es el primer webinar de este ciclo. Yo soy Jesús Galende, para los que no me conozcáis, soy el decano de la Facultad de Economía y Empresa. Y bueno, esta es una actividad que solemos hacer todos los años, sobre todo la hemos incrementado desde que nosotros hace ya casi 3 años llegamos a este cargo, y normalmente, bueno, pues era en las instalaciones de la facultad, era una actividad presencial con el ponente y con vosotros ahí de manera totalmente presencial. Este curso, bueno, pues ya sabéis que es especial, con todo el tema del COVID, de la pandemia, pues todo es diferente, pero no hemos querido dejar de alejarnos, ¿no?, y seguir cercanos al mundo económico y empresarial, y por ello es por lo que hemos organizado, bueno, pues quizás no han podido ser por diversas razones tantas conferencias como otros años, pero sí por lo menos tenemos algunas que forman pues este ciclo de webinar que hoy damos comienzo. Es un programa totalmente abierto, como sabéis, los viernes, a esta hora, a las 12, a las 10, depende del ponente, ¿no?, y del profesor organizador. Y por lo tanto, más allá de que estéis aquí, pues por alguna asignatura, siempre solemos inscribir todas las conferencias y también los webinars a una asignatura en particular, pero más allá de eso, podéis asistir como invitados a cualquiera del resto de los 3 webinars que proponen el ciclo de 4 webinars con lo que comenzamos, ¿no? Es un ciclo quincenal, viernes sí, viernes no, por lo tanto, no es difícil perderse, ¿no? O sea, no es fácil perderse, ¿no? Cada 15 días, pues aquí tenéis vuestra cita. Para estar atentos al ciclo, podéis consultar nuestra web, ahí está colgada pues todos los ponentes y el tipo de las temáticas de las conferencias que vamos a organizar, que ya están organizadas, y también estar atento a redes sociales. Más allá de mí, que soy el decano de la facultad, desde luego el mérito también de este ciclo es de Lucía Muñoz. Lucía es nuestra vicedecana de Economía, una persona activa que se mueve y que a ella se debe también el dar forma a este ciclo y que sea una realidad. Y en concreto más todavía, esta primera webinar en el que también es ella la que lo ha organizado y la que ha invitado a Enrique. Es nuestro ponente de hoy, además con una intervención, con una temática pues que no puede ser más atractiva, al menos de partida. Además, Enrique es antiguo alumno, antiguo estudiante de la facultad, con lo cual entonces pues tenemos dobles razones, por así decirlo, para invitarle. Bueno, pues nada más por mi parte, daros las gracias por anticipado por asistir, por estar ahí conectados. Ya os anticipo que la idea es que todos los webinars sean dinámicos, flexibles, es decir, en cualquier momento, si queréis intervenir, pues podéis o bien escribir algo en el chat o bien levantar la mano, que Lucía y yo pues os daremos paso. Y por supuesto, cuando termine Enrique, también habrá una ronda de posibles preguntas, reflexiones sobre lo que Enrique nos comente. Sin más, de nuevo, bienvenidos. No robo más tiempo, que ya os he robado 5 minutos, y doy paso a Lucía Muñoz. Lucía, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Bien, como ya comentaba el decano, hoy arrancamos el primer ciclo webinar de contacto empresarial y tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a Enrique, un antiguo alumno, además reciente, que nos va a hablar de una temática bastante interesante, atractiva, sobre qué pasa o qué sucederá al acabar la carrera, dónde dirigirnos, al extranjero, qué hacer. Y además señalar que Enrique, además de ser antiguo alumno del grado en Administración y Dirección de Empresas por nuestra facultad, durante la titulación ha sido una persona muy activa, muy dinámica, en el que continuamente ha estado poniendo en práctica los conocimientos que ha adquirido a lo largo del grado, ya que ha realizado varios programas por nuestra universidad de emprendimiento, como el PQE, otro programa por el SIDE, ha sido premiado en varias ocasiones. Por lo tanto, es para nosotros un gran honor
tenerle hoy con nosotros. Además, comentar que actualmente se encuentra trabajando en una empresa, Data for You. Él es Growth Manager, que tiene unos altos conocimientos en tecnología, marketing digital, redes sociales, para el lanzamiento de los productos que realizan en su empresa. Pues no me enrollo más, doy paso a Enrique para disfrutar de su agradable sesión y, como ya comentaba Jesús, vamos a estructurar la intervención. Primero interviene Enrique y posteriormente hacemos un levantamiento de manos o preguntas, un ratito de... Podéis ir levantando también la mano y las vamos atendiendo al final. Muchas gracias y adelante, Enrique. Gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Gracias a Lucía y a Jesús por esta oportunidad. Como ya han hecho muy bien ellos todas las presentaciones, voy a compartir el PowerPoint que he hecho y comenzamos directamente. A ver... No sé, ahí lo podéis ver ya, espero. Si en cualquier momento se pierde la conexión, quedo sin micrófono o lo que sea, por favor avisarme que no me quede aquí yo hablando solo. De momento todo ok, Enrique. Ok. Perfecto, pues bueno, yo os voy a contar un poco de mi experiencia desde mis últimos años en la facultad hasta ahora, mis primeros años en el mundo laboral, en concreto dentro de Europa, en concreto en Praga, porque es donde he estado trabajando desde que terminé la facultad. Con la siguiente diapositiva espero no asustaros mucho, pero esta es la realidad de cómo están las cosas en España y en Europa. No sé si lo podéis ver bien, lo puedo ampliar un poco. La tasa de desempleo en España ronda casi el 16%, muy por encima de la media europea. Yo elegí bien y me vine aquí al país con menos tasa de desempleo. En República Checa es 2,7%. En Praga, si no me equivoco, es alrededor del 1%, con lo cual aquí el problema no lo tienen los que salen de la universidad o los trabajadores para encontrar trabajo, sino al contrario, las empresas para encontrar trabajadores cualificados. Entonces, no quiero decir que no se pueda encontrar un buen trabajo en España, pero yo vengo a venderos Europa. Bueno, comenzando un poco por los temas de emprendimiento, ¿cuándo surge en mí esta chispa del emprendimiento, estas ganas de hacer algo por mi cuenta? En 2015, en 2016, yo llevaba unos años organizando unos viajes en autobús desde Salamanca hasta un festival, hasta el Arena al Son, que supongo que muchos de vosotros lo conocéis. Y después de unos años organizándolos junto con una agencia de viajes, decidí hacer algo más propio, más por mi cuenta. Entonces me junté con un amigo del colegio que estaba estudiando programación web y juntos nos pusimos a darle forma a esta idea de juntar a un grupo de personas desde una ciudad y organizarles el viaje hasta el Festival de Música. Para esto lo primero que hicimos es buscar cómo hacerlo, porque no teníamos ni idea de cómo formar una startup, de los diferentes pasos a seguir. Para ello os he dejado aquí bueno, la presentación la he compartido, creo que la tenéis ya, si no, de todas formas Lucía os la pasará al final para que podáis acceder a ella y a los diferentes enlaces que os he puesto. He mencionado los dos programas que yo realicé. El programa Explorer, cuando yo lo hice se llamaba Youth, pero ahora es Explorer, del Banco Santander. No os voy a hablar mucho de él porque me parece que en la tercera charla que tenéis viene Mabel del SIPE y que se encargan de organizar este programa y os hablarán más sobre ello. Aparte de este programa, también realicé el coworking de la EOI, otro programa de emprendimiento, y gracias a estos dos programas nos sirvió a nosotros para darle forma a esta idea. No sé si alguno tiene en la cabeza emprender o algún proyecto. Programas como estos os ayudan, por supuesto, para lanzar el proyecto, pero para tener acceso a mucha formación de expertos del entorno empresarial, de gente que ha formado sus propias empresas, que vienen a daros charlas, a haceros incluso mentorización
personalizada para vosotros y para vuestra empresa, y se puede realmente aprender mucho de todos los ámbitos de la empresa, desde el ámbito de contabilidad, pasando por administración, por gestión, por marketing, por las diferentes herramientas digitales que necesitaréis. Además, en mi caso, me sirvió mucho para valorar más la formación que se da en la universidad. Porque sé que muchas veces o al principio se piensa que es una formación teórica, que luego esto no se va a ver en el mundo laboral, pero la realidad es que no es así, es que los conocimientos que vais a tener realmente los vais a necesitar luego. Y en mi caso fue un clic en mi cabeza cuando tenía un proyecto, acudía a las clases con muchas más ganas porque veía que lo que me estaban enseñando realmente podía aplicarlo, podía ir a mi casa y desarrollar el plan de marketing y aplicar lo que estaba aprendiendo en la universidad al proyecto real. Aparte de estos cursos de formación, también quiero comentaros un poco otros cursos o otras formaciones que yo he realizado. Como os ha comentado Lucía, a mí me interesa mucho el mundo digital y desde siempre he estado bastante activo y buscando en otros sitios diferentes temas y cómo aprender más sobre ellos. Entonces, bueno, estas son algunas de las webs que yo he utilizado para hacer estos cursos. Muchos son gratuitos y online, la gran mayoría, sobre todo en Google Actívate o Google Garage y en Miriana. Es una formación realmente interesante para diferentes temas muy específicos que no podéis, que muchas veces es muy, muy difícil darlos en las clases de la facultad porque son, por ejemplo, si hablamos de Facebook Ad o de Google Analytics, son temas que son muy concretos y muy específicos y con estos cursos os puede valer para por lo menos ver el principio de qué van estos temas, aprender un poco de vocabulario y después trastear por vuestra cuenta y aprender más. Si os interesa, que os dejo los enlaces. No solo en marketing digital, yo sobre todo he realizado en marketing digital, pero si os interesa la gestión, también hay cursos sobre gestión empresarial, sobre metodologías ágiles, sobre el Lean, Canvas y diferentes metodologías que cada día más se están utilizando en el entorno empresarial. Aparte de esto, os voy a pasar la primera encuesta, no lo he dicho antes, os voy a pasar varias encuestas durante la sesión para hacer un poco más dinámico, para ver que estáis atentos y que no me perdéis, y para no hacerlo tan aburrido. Entonces os paso la primera un poco para saber si alguno de vosotros está interesado en este mundo de las startups y de comenzar algún proyecto y alguna vez ha pensado en eso. Bueno, como la mayoría de las startups, la mía, tras a un año y medio de funcionamiento, podríamos decir que fracasó. El 90% de las startups mueren en los 2 primeros años. En nuestro caso, tras un año real trabajando con dados de alta y trabajando como empresa, no conseguimos la atracción suficiente para sacar lo que sería un sueldo completo para trabajar directamente en ello. Además, mi socio encontró un trabajo de programador web, yo tenía algunas asignaturas pendientes en la carrera, porque todo esto fue durante mis últimos años todavía en la facultad. Entonces se nos empezaban un poco a solapar las cosas y no le pudimos dedicar el tiempo suficiente para que arrancara completamente la startup. Por aquel entonces, cuando ya veía que la startup no arrancaba del todo, yo tenía la espinita de irme a Europa porque no hice ningún Erasmus, porque al mismo tiempo quería comenzar la startup, entonces decidí quedarme en Salamanca y arrancar este proyecto en vez de realizar el Erasmus. Entonces encontré un programa que se llama el Erasmus para jóvenes emprendedores. Os dejo aquí el link por si a alguien le interesa.
Este programa, el requisito principal que necesitas es tener un plan de empresa y después una serie de cartas de motivaciones, etcétera. Pero es relativamente sencillo entrar en él. Entras en una base de datos de empresas, de startups, perdón, de Europa que están dispuestas a contratar a través de este programa de prácticas. Si no tenéis ningún plan de empresa o esto no es para vosotros, también hay otro programa de la Unión Europea que se llama Prácticas Erasmus para oportunidades digitales. A este programa puedes entrar si quieres realizar prácticas en una empresa relacionada con el mundo digital. No es necesario que sea algo, algo en tecnología muy compleja. Si, por ejemplo, realizan marketing digital, la empresa puede hacerlo. Esto se solicita a través de la universidad. Por ejemplo, mi empresa en la que trabajo actualmente, en Data4U, contratamos alumnos de prácticas de este programa. Y es una manera muy buena. Siempre lo he dicho, creo que las prácticas es la mejor manera de entrar a formar parte de una empresa. De hecho, bueno, yo estoy trabajando ahí a raíz de mi programa de prácticas. Ahora mismo tenemos otra chica que también la hemos contratado a raíz del programa de prácticas. O sea que si os interesa, bueno, y si os interesa en concreto Data4U, me podéis hablar después y hablamos más sobre el tema. Os dejo también un artículo que escribieron sobre el Erasmus Prácticas con diferentes historias por si queréis echarle un vistazo. Bueno, el marketing digital. Esto es donde yo comencé a trabajar en mi Erasmus Prácticas. Bueno, veo que la mayoría de vosotros estáis interesados en el tema empresa, de comenzar un proyecto o una startup. O sea que intentaré un poco abundar más en este tema. A ver, voy a... Vale, dejamos la encuesta abierta, que todavía quedan algunos por contestar. Las prácticas yo las comencé el año 2018 en Praga. Me vine aquí a través de este programa que os he comentado anteriormente. Antes de hablar un poco sobre el trabajo que yo realizaba, os quiero hacer una puntualización sobre el inglés, que ya no es imprescindible solo para ir a Europa, sino cada vez más en España. Ya sabéis, hay empresas que lo usan como medida de corte, o muchas empresas tienen negocios en Europa y realmente lo necesitas en el día a día. O sea que si no os habéis puesto, poneros ya. En mi caso, por ejemplo, yo soy malo con los idiomas. Me vine aquí a Praga con un inglés con un nivel peor del que me hubiera gustado y me costó bastante al principio seguir un poco el día a día en el trabajo. Pero desde luego salir a Europa o a un país donde se hable inglés o donde tengas que utilizarlo en el día a día, es una manera muy buena de obligarte a ti mismo a aprenderlo porque no te queda otra. Os he dejado aquí algunas herramientas que utilizamos o que utilizo prácticamente en el día a día, sobre todo para formación. AdExpresso en una parte está realizado por HotSuite, es una herramienta para controlar diferentes redes sociales, para programar los posts, etcétera. También tiene una parte de guía práctica y de consejos que son muy útiles. Ya os digo, yo los utilizo en el día a día, sobre todo para anuncios de Facebook, porque está cambiando todos los días, están ahora además actualizando la nueva versión. Hay muchas cosas que cuando quieres hacer algo como lo hacías hace un mes, ya no es posible, el producto ha cambiado y tienes que aprender de nuevo cómo hacerlo. Entonces esta guía es muy útil. Facebook Blueprint es la propia formación de Facebook. También tiene certificados para comprobar que sabéis esto. SEMrush, supongo que algunos lo conocéis, principalmente es para estudiar la competencia, para estudiar las páginas web, el tráfico que tienen, las keywords, y también tiene una parte, si no me equivoco, de cursos.
Yo principalmente en estas prácticas hacía a efectos prácticos de community manager, llevando las redes sociales. Comenzamos con Instagram, además, empezamos con el blog y mi día a día principal era llevar las redes sociales, un poco de Facebook Ads. Y luego, al ser una startup, siempre estaban muy abiertos a cualquier iniciativa nueva o idea que pudiera tener sentido para mejorar. Bueno, en Data4U no os he contado todavía lo que hacemos. Os estaréis preguntando, marketing digital, pero ¿qué es lo que estás haciendo post todo el día? Bueno, Data4U se encarga de organizar el Coding Bootcamp, que es un curso de formación intensiva para desarrollo web. En este curso lo que damos formación a principiantes, a gente que sabe nada o muy poco de programación web. Es un curso muy intensivo, 12 semanas, 8 horas al día, 5 días a la semana. Como os digo, muy, muy intensivo, pero en la que los alumnos salen al mercado laboral como programadores web junior. Con lo cual es una formación que de verdad vale la pena. Yo, después de realizar mis prácticas en Data4U, realicé este curso también. Aprendí muchísimo sobre programación web. No solo, por supuesto, para trabajar como desarrollador, perdón, pero también para algunos temas de marketing digital es necesario o bueno saber algo de códigos o de PHP o de MySQL. Os voy a pasar la segunda encuesta. No sé si estáis interesados en este tema de programación, si habéis probado algo, o si habéis visto en la carrera alguna asignatura sobre esto. Nosotros organizamos estos Learn to Code, que es un curso, bueno, es un taller gratuito durante 2 horas online, es en inglés, eso sí. Entonces, el siguiente es el 9 de noviembre. Os dejo la encuesta principalmente porque, si estáis interesados, así lo sé yo de antemano, y cuando hagamos la parte práctica vamos a hacer una web sencillita, HTML y CSS, un poco de JavaScript. Puedo estar con vosotros y puedo ayudaros un poco más en español. Esto es principalmente donde acabó a realizar este curso, acabó hasta el momento mi colaboración con el Coding Bootcamp y con Data4U. Después de esto volví a España porque tenía algunas asignaturas pendientes, econometría entre ellas, por supuesto. Entonces volví a España para terminar estas 2 asignaturas y el trabajo de fin de grado. Y después encontré un trabajo en Praga gracias a una compañera que conocí aquí, porque yo quería volver a República Checa. Entonces, os he preparado aquí este vídeo, a ver si se puede escuchar un poco para reflejar lo que con suerte encontraréis en Europa al buscar trabajo. A ver. Enrique no se oye, quizás si lo compartimos después o nos dejas el link para pasárselo, sí. Vale, porque no sé. No se escucha. Vale. Se escucha, bueno, va como con retraso. Vale, va con retraso. Bueno, en la presentación es un poco una broma sobre el contrato indefinido en España. Vale. Sobre el contrato indefinido en España, a ver, no sé qué me dice.
Vale, o quizá que lo compartamos Sí, en puedes YouTube. compartirlo directamente desde YouTube. Sí, un Esa momento. opción, coger el... Vale. Sí, lo tengo abierto, tengo que cambiar la pantalla. A ver que se cargue. Ay. Bueno, esto es, acabo de ver el vídeo es de 2017, no sé incluso si será un poco más antiguo por el Enrique, link de... ¿Sí? lo tengo yo en YouTube, que no se oía. Voy a ver si lo Ah, comparto yo, vale, ¿vale? vale. Un momentito, a ver si así, es que tampoco se oía. A ver si me No deja a sé mí. por Hay qué que no se ve. darle compartir sonido. Ah, A ver, ahí lo tenemos. Están ustedes contemplando la joya de la corona. Esta pieza es la que se ha puesto en el mapa a nivel mundial. Señoras, señores, les presento el contrato de trabajo indefinido. No, por favor, sin flashes. La pieza es muy delicada. Gracias. ¿Se sabe de qué año data? Sin la prueba del carbono 14 es difícil de detener. ¿Y se ha conseguido descifrar el contenido? No se sabe con certeza, pero podría tratarse de una nómina que superase los 1.000 euros mensuales. Incluso hay investigadores, los más avezados, que aseguran que podría contener la paga extra de Navidad. Bueno. Chiquillo, quería preguntarle una cosilla. Sí, por favor. ¿Qué es una paga extra? Continuamos con la visita. ¡No aplaudas! ¡No! bueno, espero que ya lo hayáis podido escuchar. Gracias, Jesús. Sí, ¿se ha escuchado? ¿Se ha escuchado? Sí, yo sí lo he escuchado, o sea que Vale, imagino Sí, que el sí, resto sí, también. sí, bien. perfecto. Perfecto. Bueno, pues eso es un poco la broma de cómo está la situación en España. Os digo, creo que es de 2017 el vídeo. Yo no he trabajado en España desde entonces, pero creo que no ha cambiado mucho a mejor la situación. Y prácticamente lo que menciona en este vídeo fueron similares condiciones a las que yo tuve en mi primer contrato de trabajo aquí en Praga. Entonces, para deciros que estas condiciones son posibles, que sé que en España muchas empresas abusan sobre todo en las ciudades más grandes, de los contratos prácticas, de las becas, de conseguir la beca otra vez, y es bastante complicado conseguir unas condiciones no buenas, pero decentes, sobre todo si has acabado la carrera y no has realizado otra formación como un máster o algo extra. En este trabajo fue de auxiliar administrativo, que la verdad es que no era algo que me entusiasmara, pero sabía que tenía la oportunidad de ascender pronto. Entonces, bueno, Premium Incoming es una agencia de viajes receptiva, perdón. Lo que organizamos son viajes principalmente de España, Latinoamérica y Asia, que vienen a Praga o a Centro Europa. Entonces organizamos el hotel, el transporte, los guías, los restaurantes, etcétera, todo lo que el grupo pueda necesitar en el destino. Aparte de, una vez, como os dije, tenía aquí la oportunidad de ascender. Entonces en unos 5 o 6 meses tuve la oportunidad de pasar a Project Manager, que es
algo que ya me interesaba más el tema de gestión más que de contabilidad, pasar a organizar estos grupos, lidiar un poco con los presupuestos, con las deadlines, con estos temas de organización, de los cuales aprendí mucho, porque ya lo veréis que cuando trabajas sobre todo con dinero y un error cuesta dinero a la empresa y sabes cuánto dinero le cuesta además, aprendes a cometer tantos menos errores mejor. Entonces, es algo de lo cual aprendí mucho, también a cómo manejar los clientes de diferentes países, porque yo principalmente hacía mercado asiático, principalmente Malasia y algún cliente de China, pero sobre todo Malasia y España y Portugal. Entonces aprendes un poco también cómo manejar las diferentes culturas. Aquí os dejo otra vez algunas de las herramientas que en esta empresa simplemente solo utilizamos Salesforce, aunque no lo utilizábamos en todo su potencial porque es una herramienta muy potente. Intenté introducir alguna otra herramienta como Trello, que yo la utilizo en el día a día, es muy sencilla de aprender y para la gestión incluso de tu tiempo personal es muy útil. Entonces, estos son cosas que seguramente, porque cada vez más empresas las están adoptando y utilizando, aunque puede ser que si es una empresa grande tenga su propia herramienta de gestión, pero la manera en la que funcionan será seguramente similar. Es bueno echarles un vistazo y conocer, porque en muchos puestos de trabajo os lo pueden pedir si tenéis conocimiento de cómo funciona. Sobre todo Salesforce y Jira Software, que son más completas. Si no me equivoco, en Salesforce tenéis hasta un playground que puedes crearte una cuenta gratuita y aprender por tu cuenta con datos inventados, aprender un poco cómo funciona. También destacar un poco la diferencia entre la mentalidad empresarial y la mentalidad de una empresa tradicional, perdón, y de una startup. Esta empresa de Premium Incoming era además una empresa grande con varias sedes por toda Europa y sede en España, era una empresa española. Y era complicado hacer cambios. Incluso aunque quieras hacer algo que va a mejorar a la empresa, todo lleva un proceso. Si es algo fuera de tus competencias, como es lo que quería hacer yo, yo quise crear una base de datos de proveedores para toda la empresa porque no teníamos ninguna, con lo cual si necesitabas un proveedor que no habías utilizado antes tenías que ir al mail o preguntar a tus compañeros si tenían ese contacto, no había ningún sitio donde buscarlo. Pero como en muchas empresas grandes todo lleva un proceso y esto no era de mi competencia, por lo cual no seguí adelante. Completamente diferente de la mentalidad startup, que consiste en iterar, probar lo que estás haciendo, analizarlo, si da resultados continuar con ellos, si no, cambiar y volver a probar continuamente en la rueda de la iteración hasta que se consigue lo mejor que puedes, sacar lo mejor que puedas. Y después de esto volví un poco al mundo digital. Ya he contado un poco yo creo que he pasado por las tres principales ramas, o las que yo creo que pueden ser las tres principales ramas que pueden tener las carreras tanto de ADE como de economía como de pymes, que en mi opinión son contabilidad, marketing y gestión. Entonces, un poco por saber en qué estáis más interesados, os paso otra encuesta, a ver qué os gusta más, o si lo tenéis decidido ya, puede que no. En mi caso, a mí me gustaba mucho el marketing y, por ejemplo, cuando estuve trabajando de community manager, acabé un poco quemado del marketing, porque quería hacer temas más analíticos, más de marketing analytic, más que de
que de community manager, de copywriter. Bueno, veo que la mayoría sois como yo, que estáis entre marketing y gestión. Entonces, espero que os esté gustando la presentación. Como os dije, después de Premium Income, a raíz de la pandemia y de que estaba, como era una agencia de viajes, pues evidentemente teníamos todo cancelado. Estaba en casa sin hacer prácticamente nada. Volví a Data4U, principalmente porque mantenía una buena relación con los dueños de la empresa. Tuve una buena experiencia allí, ellos tuvieron una buena experiencia conmigo y fue relativamente sencillo volver a entrar en la empresa. Aquí os dejo la plataforma de LinkedIn, imagino y espero que la conozcáis, por lo menos la mayoría de vosotros. Los que no, podéis ir entrando ya, crearos vuestro perfil, es muy potente. Cada vez más incluso en las entrevistas de trabajo, o más bien cuando vas a mandar tu currículum, te piden tu perfil de LinkedIn. Además, es una forma muy sencilla de entrar por otro canal, que no es aplicando al anuncio que aplican 300 personas, sino buscando a la persona de recursos humanos que se encarga de eso y mandándoles un mensaje privado. Os dejo también, si queréis algo más de LinkedIn, os dejo al final mi perfil. Os he puesto también aquí un poco relacionado con el marketing, las tendencias en redes sociales del año que viene. Está cambiando cada día, cada día cambian las plataformas, las nuevas redes sociales que entran, las empresas tienen que estar al día. Antes, cuando yo empecé en Data4U, fue Instagram, que muchas empresas no tenían. Ahora dentro de poco empezaremos a ver más y más empresas dentro de la aplicación, o sea que es importante estar al día. Por último, bueno, hablaros un poco sobre Growth Manager o Growth Hacking. Os ha introducido un poco el tema Lucía. Es una posición nueva que comenzó en 2010 en Silicon Valley, cuando muchas empresas se daban cuenta de que el marketing que estaban haciendo hasta ahora no les valía para seguir creciendo, porque eres lo básico que tienes que estar para hacer en el mercado. Entonces, como os ha comentado Lucía, la idea del Growth Hacker es combinar las diferentes partes de la empresa, desde la parte tecnológica hasta el marketing, y conducir a los clientes hasta conseguir las ventas. Entonces tienes que tener un poco de conocimiento sobre ventas, sobre marketing y también sobre tecnología, cómo se desarrolla la web o el producto que la empresa tiene, cuánto cuesta tiempo y en trabajo ampliar una nueva parte de la web, etcétera, para poder desarrollar esas diferentes iniciativas que hagan a la empresa crecer. Por último, mencionar los premios que he ganado en relación con este parte de emprendimiento. Como os ha comentado Lucía, como he visto que muchos de vosotros estáis interesados, echarle un vistazo. Por favor, no dejéis de buscar esta clase de premios. A mí, este primero que gané, Usal Emprende, nos valió para dar un empujón económico para comenzar la empresa, para darnos de alta y para comenzar realmente a funcionar. Mencionar también el premio del el programa de prototipos orientados al mercado de TQE. Fui la primera persona en ganarlo en la facultad. Yo creo que principalmente porque cuando lees el título tienes en la cabeza que esto no es para gente de nuestra facultad, que es para gente de ciencias o para gente de ingeniería. No tiene por qué. En mi caso, yo desarrollé una web, este fue mi prototipo, pero si no sabes programar, puedes desarrollar una web en WordPress o un e-commerce, que son tecnologías sencillas de aprender, no necesitas saber programación para hacerlo.
simplemente trastear con ello y ponerte y practicar. O sea, que no dejéis de aplicar a estos programas o a otros como hay otro por el mejor TFG que Lucía os puede contar más sobre ello, que también son interesantes, y no dejéis de cerraros puertas a esta clase de programas. Bueno, y por último os dejo mis datos de contacto. Aquí tenéis el link, o simplemente podéis buscarme en LinkedIn. Si queréis preguntarme algo que ahora se nos quede en el tintero en la ronda de preguntas, o alguna cosa más personal, o estáis pensando ir a Europa y no sabéis dónde o cómo, cualquier cosa, sin ningún problema y sin ninguna vergüenza, contactarme y preguntar. Bueno, y con esto yo creo que estoy. Muchas gracias, Enrique. Ahora se abre el turno de preguntas. ¿Es interesado, Enrique, ya que ha compartido con nosotros esta mañana su tiempo, que él está trabajando en la empresa que os ha comentado? Es el momento de lanzar alguna pregunta, de levantar la mano, y él no las puede contestar en directo o a través del chat, o luego posteriormente por mail o en LinkedIn, como nos ha comentado, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver, creo que, si no me equivoco, hay un compañero, José Cabezas. Adelante. ¿Lo puedes hacer en audio, José? Enciende el micro y le puedes preguntar en directo. Buenas, ¿me escuchas? Hola, José, gracias. Sí, Adelante. hola. Después de tu andadura por la startup que comentaste al principio, supongo que al principio realizaría un plan de negocios y desarrollaría lo que más o menos es la idea. Después de ese punto, ¿cuál es el siguiente paso que diste para decir, vamos a trabajar como empresarios, o a vivir de esto, o darle una rentabilidad a este negocio? Ujú. Bien, pues bueno, como tú has dicho, lo primero es desarrollar un poco un plan de negocio o plan de empresa, y acorde con eso también un MVP, un producto mínimo viable. Entonces, el siguiente paso, una vez que tienes esto, es testearlo, porque en el plan de empresa tú puedes reflejar los números que tú crees que van a pasar de clientes, de ventas, que puedes haber hecho algunas encuestas y saber, pero no hay manera real de saberlo sin hacer un MVP y sin sacarlo al mercado. Entonces, el siguiente paso es sacar ese MVP al mercado y comprobar que la idea que tú tienes en tu cabeza realmente funciona o hay una demanda de ello. Espero haberte contestado. Si no, me repreguntas. Vale, José, ¿te quedó claro? Gracias. ¿Algún compañero más que se anime a preguntar? Tenemos la oportunidad, tenemos aquí a Enrique y es el momento, ¿no? Un buen momento. Vale, mira, tenemos a dos compañeros que han levantado la mano. Adelante, Claudia. Hola, buenas. Yo te quería preguntar si tu pensamiento, o sea, ¿piensas quedarte fuera de España siempre trabajando, o porque notas que en España no hay oportunidades, o cómo? Bueno, yo ahora mismo sí que quiero estar fuera de España más años, porque quiero seguir mejorando el inglés, porque creo que no es el mejor momento ahora para volver a España, pero sí que tengo en la cabeza volver en un futuro. Estoy planteándome ahora cambiar de país, pero por el momento no me planteo volver a España. Muchas gracias, Enrique, Claudia. Ahora, adelante, Pablo. Hay un compañero con otra pregunta. Sí, Enrique, muchas gracias por tu intervención. Me gustaría conocer si te costó mucho
adentrarte en las cuestiones de programación, cuando en la facultad pues no tenemos nada que enseñe en principio a programar. Y pienso además que posiblemente para alguien que estudie, por ejemplo, informática, a lo mejor le resulta más fácil meterse en temas de administración, pero a alguien que estudie un grado en administración, no sé si le cuesta mucho o poco meterse en programación. Gracias. Gracias, muy buena pregunta. El tema de programación, yo creo que todavía hay un estigma que es algo para gente de matemáticas o de ciencias, y necesitas altos conocimientos sobre matemáticas para saber programar. No es cierto. La lógica que se utiliza es mayormente para la mayoría de aplicaciones web, es una lógica de filosofía de segundo de bachillerato, no mucho más. Yo comencé primero con HTML y CSS. No es considerado lenguaje de programación porque no tiene esta lógica o estas variables. Y después con el curso este del Coding Bootcamp pasé a JavaScript y PHP. En este curso nosotros tenemos gente de todos los backgrounds, gente de administración, también hay alguno, gente que viene de otras ingenierías, gente que acabó el colegio y solo ha trabajado como camareros y ahora quiere pasar a desarrollo web, abogados, profesores de inglés, muchos. Entonces, realmente lo que necesitas es práctica, práctica y práctica. No es algo que todo el mundo puede aprender. No es una cosa que sea para nada imposible. Muchas gracias, Pablo. Pablo Muñoz, el profesor de marketing, era el compañero que te hacía la pregunta, Enrique, y gracias a ti por contestarle. Ahora, si no me equivoco, tenemos a Fernando. Adelante, Fernando, para que un compañero de la asignatura, para que te realice la pregunta. Buenos días. Que enfocada en el tema Perdona, ¿puedes repetir? Que se ha cortado. Sí, disculpa. Como que has comentado anteriormente que creaste una startup relacionada con los viajes, en este caso a la Arenal Sound. Posteriormente, pues, conseguiste trabajo en una empresa del mismo sector, organizadora de viajes. ¿Crees que te dio eso, el hecho de haber creado una startup, una pequeña ventaja frente a otros posibles candidatos para el puesto de trabajo, gracias a que trabajaste en un sector relacionado con el turismo, con este tipo de viajes? Sí, gracias. Sí, yo creo que sin duda el haber trabajado ya en el sector siempre te da una ventaja. Sobre todo me dio una ventaja a la hora de ascender, porque el primer puesto que conseguí era como auxiliar administrativo, por lo cual en esta empresa en concreto no necesitabas saber mucho del sector, porque lo ibas aprendiendo con el día a día de trabajo, que estaba relacionado más con la parte administrativa, pero luego al pasar a ser el project manager no creo que me hubieran dado la oportunidad, porque era un puesto para personas más senior, con ya años de práctica en el sector. Entonces, sin tener este background de la startup, no creo que me hubieran dado la oportunidad de ese puesto. Gracias, Fernando. Gracias, Enrique, por contestar a la pregunta. Tenemos nuevamente levantada la mano de la compañera Claudia. Adelante, Claudia. Hola, es que se me olvidó comentar. En la presentación mencionaste que en la empresa de Data for You imparten un curso gratuito que nos estaba proponiendo. Si nos podías comentar cómo acceder a él y todo este tipo de cosas. Sí, bueno, en la presentación está el enlace al curso, si no, de todas formas, en codingbootcamp.cz
ahí puedes encontrar el evento o en cualquiera de nuestras redes sociales, lo tenemos publicado. Sí, este curso son 2 horas, es un taller de 2 horas gratuito y vamos a enseñar eso, el principio de HTML, CSS y JavaScript. Entonces, espero que así lo podáis encontrar. En la presentación está el enlace. Gracias, Enrique. Ahora tenemos, ha levantado la mano el decano, Jesús Galende. Adelante. Sí, estoy dándole al micro y a la cámara. Bueno, Enrique, pues muchas gracias. Han salido diversas cuestiones bueno, que siempre están ahí, ¿no? Como los idiomas, ¿no? Que ya nos has comentado bueno, que el inglés pues sí que es necesario, pero también nos has dicho que tú no tenías un gran nivel, ¿no? Lo cual seguramente que anima a muchos que no lo tengan, ¿no? Pero bueno, no sabes checo, no sabes alemán, ¿verdad? Entonces, Bueno. simplemente con eso, ¿no? También la duda de Pablo es muy buena, ¿no? El tema de barreras mentales, ¿no? Que nos creamos, ¿no? Que yo soy incapaz de programar, de cuestiones de informática, son muy complicado. Bueno, también tú explicas que todo es posible, ¿no? Puede haber un problema también de actitud, ¿no? De algún estudiante que piense, bueno, es que esto es complicado, no me van a contratar. Bueno, tú también has contado tu historia, ¿no? Y has encontrado allí, bueno, pues un puesto, ¿no? En Europa, lo cual da una experiencia vital tremenda. Y además estás en la edad en la que hay que hacerlo, porque luego el tiempo pasa, uno echa raíces y todo se hace mucho más complicado cuando crece, ¿no? Yo hay un tema que también está ahí, que es el dinero, ¿no? Igual algún estudiante está pensando, puf, para esto hace falta mucho dinero, una inversión inicial potente. Tú tienes la ventaja de que estás en un país con un nivel adquisitivo, pues no demasiado alto, ¿no? Parecido al de España. Efectivamente, Un poco porque, menos. bueno, son países del este, ¿no? Pero bueno, cuéntanos también si efectivamente, bueno, pues el dinero importa o es algo que tampoco hace falta tanto para tener esta experiencia. Simplemente la pregunta es esa. Gracias. Sí. Pues mira, por ejemplo, yo vine aquí por el programa de Erasmus para jóvenes emprendedores. Entonces, este programa, además de las prácticas, te da una cantidad la Unión Europea cada mes, dependiendo un poco del país a donde vayas. En mi caso, en República Checa, si no me equivoco, eran 600 euros, 650 euros al mes. No te da para vivir, pero a lo mejor es el 70% de lo que necesitas, porque una habitación compartida te puede costar 250 euros, 300 euros. Entonces, con un poquito más lo puedes hacer. El otro programa que he comentado de prácticas para oportunidades digitales, no sé exactamente cuál es la cantidad, pero también te dan una ayuda. Creo que es parecida, que en torno a los 600 euros. Entonces, no conozco más, pero seguramente haya más programas de la Unión Europea para ayudas de este tipo. Entonces, siempre es bueno mirarlos y que, como tú dices, claro, si no tienes nada de ayuda, oye, irte solo a hacer unas prácticas a otro país es una inversión grande. Pero con ayudas de este tipo, en el que al final a lo mejor necesitas 200 euros al mes o una cosa para vivir, vale la pena, yo creo. De acuerdo, gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique y Jesús. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? Hacerle a Enrique. ¿Puede levantar la mano? Mira, tenemos una manita levantada. Rubén, adelante. Hola, buenos días. Yo quería saber, tú que estás y conoces más el ámbito europeo, ¿cuál es el perfil laboral que se está demandando más en este sector, en el ámbito de gestión, sector financiero en Europa? Y por otra parte, quería saber también cómo de importantes son las redes sociales para las empresas a la hora de contratar. Gracias. Pues en el ámbito financiero, lo que estoy viendo mucho, también relacionado con el mundo de las startups, es que las fintechs
cada vez están creciendo más, los bancos cada vez tienden más a digitalizarse, con lo cual ya no se busca solamente alguien que sepa del ámbito financiero, sino también del ámbito digital, de cómo funciona, cada vez lo estáis viendo con más bancos o con aplicaciones como Revolut, que están creciendo cada vez más en el sector fintech inmobiliario también. Es un poco lo mismo. Cada vez más se está demandando este perfil digital, mínimo que sepas inglés. En general en Europa, mínimo inglés. Si es un país donde se habla otro idioma, en la mayoría de empresas el idioma del país en el que estás, o otro país, otro idioma que se hable en la Unión Europea como plus. Lo bueno que tenemos nosotros es que al ser España un mercado grande, hay muchas empresas con relaciones con el mercado español, entonces también puedes encontrar una vía por ahí. Y la otra pregunta se me ha ido. Me habías hecho otra pregunta, ¿verdad? Sí. Que cómo de importantes son las redes sociales personales Sí. de uno para las empresas a la hora de contratar. Sí, pues yo creo que principalmente LinkedIn es desde luego lo que más se utiliza. Facebook tiene la parte también de Facebook Jobs, pero normalmente por ahí da más spam que otra cosa cuando pones un anuncio. Entonces, desde luego, LinkedIn es muy utilizado y también luego las diferentes plataformas de cada país, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, pues, igual que en España, tienes las 2 o 3 portales de empleo que más se utilizan, que también son muy importantes. La ventaja de LinkedIn es que puedes encontrar a las personas que trabajan en esa empresa. Entonces, yo soy de la opinión de que siempre sacarás más escribiendo un mensaje privado diciendo he mirado tu aplicación o tu empresa, me gusta tu producto, me gusta lo que haces, estoy familiarizado con estas tecnologías o con este sector, he visto que buscáis a alguien de X, de administración, podemos hablar más sobre ello, etcétera. Siempre creo que es un no me sale la palabra en español, un acercamiento más personal puede funcionar, porque cuando aplicas en un portal de trabajo, la mayoría de empresas utilizan los sistemas de leído de currículums, ¿no? Entonces, muchos puedes perder ese primer filtro por no tener un currículum acorde con lo que su sistema va a escanear. Muchas gracias, Rubén y Enrique. Y ahora damos paso a Rodrigo, que tiene otra pregunta. Sí, hola. Yo era más una pregunta que tengo yo en la cabeza y más desde que llegué a la facultad, hace relativamente poco. Desde la educación primaria, y yo es la impresión general que tengo, el poco acercamiento que tienes al mundo de la empresa, quizás se tiene una visión del emprendedor muy equivocada. Bueno, quizás, vamos, yo creo que sí, pero que quería saber si tú también crees que en España se debe cambiar más desde edades más tempranas esa visión, ya que a mí me ha pasado que llego a la facultad y ya que todavía no me he enfrentado al mundo real, se debe cambiar esa visión desde una edad más temprana y también en relación con lo que decía Jesús de que si se necesita una inversión inicial muy fuerte, no sé, como que da mucho miedo irse fuera. No sé, si pensabas que quizás esa puede ser una solución. Desde luego, sí pienso que aquí se necesita un cambio de
mentalidad y lo ves mucho, por ejemplo, en la cultura inglesa o americana ya que ellos en los primeros años de universidad consiguen estos trabajos para teenagers, ¿no? Y tienen, aunque sea haciendo pequeñas cosas, pero ya han trabajado de algo y tienen esa experiencia. Pienso que es más un tema de mentalidad, pues, como tú dices, de inculcada o no inculcada desde pequeños. En mi caso, cuando comencé con los viajes en autobús, simplemente yo vi que para ir al Arenal Sound me tocaba irme hasta Valladolid. Entonces, una empresa con la que en la oficina de mi padre tenían contacto, hablé con ellos y les dije que si podía organizar un autobús desde aquí y que si me llevaba una misión o algo por organizar eso. Y así comencé con los viajes de autobús. Creo que es algo que la mayoría de empresas aceptarán. Si les vas a aportar un beneficio a ellos, no creo que ninguna tenga ningún problema de darte esa oportunidad. Con el tema de salir a Europa, por lo que hago mucho hincapié en estas prácticas es porque para mí fue algo muy bueno el poder venir aquí y trabajar de algo de lo mío. La otra opción que todos conocemos es irte a Inglaterra o a Irlanda y trabajar de camarero para aprender inglés, ¿no? Eso es lo que todos tenemos en la cabeza de si quiero aprender inglés tengo que hacer eso. Bueno, no tiene por qué, ¿no? Hay otras opciones con las que además de aprender inglés puedes acumular experiencia en tu vida laboral. Incluso empresas españolas, puedes buscar una empresa donde yo comencé en Premium Incoming, la mitad al ser una empresa española, la mitad de los empleados eran españoles y se trabajaba mucho con el mercado español, con lo cual no necesitabas tener un alto nivel de inglés. Cuando digo un alto, estoy hablando de no necesitabas más de un B1 o un B2 para trabajar allí. Entonces, hay oportunidades de este estilo. Muchas gracias, Rodrigo. Enrique, ¿algún compañero que quiera realizar una pregunta más a Enrique? ¿Alguna mano más? Vale, pues de momento creo que no tenemos ninguna mano más. Yo sí que quería hacerle o matizar un par de cuestiones a Enrique, ¿no? Ya llevándolo un poco al campo humano, a nivel personal, a nivel humano, ¿no? Quería señalarte dos cuestiones. Hemos visto a lo largo de tu presentación, exposición, y siempre nos has remarcado que has estado trabajando en todo momento con perfiles muy diferentes profesionales, ¿no? Tanto para lanzar las startups como a lo largo de las diferentes empresas que has ido pasando. ¿Qué te ha aportado esto a ti, ¿no? Ya cuando has ido pasando por las distintas empresas o incluso después del fracaso de una de las primeras startups? ¿Por qué valoras o qué señalas como positivo el haber estado trabajando con perfiles de profesionales muy diferentes, ¿no? Y esto lo podemos vincular un poco al hilo de la pregunta que te hacía antes Pablo, ¿no? Sí, pues desde el principio, por ejemplo, cuando comencé con la startup, como era mi amigo el que estaba desarrollando la parte web, pero era algo pequeño entre los dos, pues desde el principio estaba muy involucrado en lo que podía echar una mano en la web. Entonces ahí, por ejemplo, aprender el principio de SQL, del lenguaje que se utiliza para las bases de datos de MySQL. No son para todas las bases de datos, pero es algo muy parecido. Entonces, si por ejemplo te interesa el Big Data o el Data Analytics, esto es algo que necesitas saber. Y yo ni siquiera sabía que existía, no sabía lo que era antes de ello. Y había escuchado, por ejemplo, hablar del Big Data y no tenía ni idea del principio es esto, saber cómo manejar una base de datos y con este lenguaje. Yo sobre todo he estado en relación con perfiles tecnológicos y me ha valido pues para aprender mucho de las diferentes posibilidades de todo lo que se puede hacer
y de cómo hacerlo. Muchas cosas pensamos que siempre dices, ¿no? Pues sí, clicas aquí, entonces pasa la magia y te descargan los usuarios, ¿no? Pues saber cómo esa magia pasa o cómo ahora en otro proyecto que, por ejemplo, tienen en Data4U, están realizando un marketplace para el sector inmobiliario, para integrar las diferentes plataformas de crowdfunding del sector inmobiliario. Pues, por ejemplo, saber que esos datos ellos los cogen a través de scraping, que es lo que hace Google para mostrar las diferentes webs, ¿no? Ir a la web, analizar los datos que tiene y copiarlo o meterlo en tu web y hacerlo en tiempo real. Yo no sabía ni siquiera que eso existía y Google lo utilizamos todos los días y sabemos que las webs están ahí por arte de magia y ya está. Pues esas cosas te abren los ojos a nuevas posibilidades que de otra manera no conocerías. Muchísimas gracias, Enrique. Y ya para acabar, simplemente un matiz que has señalado a lo largo de la presentación también, creo, brevemente, no solo es importante en el mundo de la empresa, ¿no? Utilizar o aprender a utilizar tecnologías de este tipo, que cada vez están más demandadas y con la interrelación de otros perfiles, ¿no? Como hemos visto, también creo que puede ser importante para resalzar tu marca personal, ¿no? Un poco lo que tú decías. No solo es importante estar en LinkedIn, pero también tener quizás una página web, un blog o incluso saber utilizar una herramienta de gestión como puede ser Trello, por decirte alguna de las que has mencionado. Entonces, yo creo que desde el punto de vista profesional es muy importante tener conocimiento sobre herramientas de este tipo para trabajar en el ámbito profesional, pero creo que también es muy importante tener conocimiento para irte creando también un perfil digital, una marca personal propia, ¿no? Sí, desde luego imprescindible y como tú dices, cada vez es más demandado. Si, por ejemplo, vas a aplicar a una startup, en lugar de mandarles un PDF, le mandas un link a tu perfil, a tu web. Es muy sencillo programar una web con tu perfil con lo que sería tu currículum, por ejemplo, pues hombre, la persona que ve eso dice, hombre, este chico sabe, no hace destacas de los otros, como digo, 300 aplicantes que tienen, porque como el mercado está muy saturado y hay muchos aplicantes, tienes que encontrar una manera de destacar. Y desde luego, mejorar tu marca personal es una muy buena manera de hacerlo. No solo el contenido, sino el envase también, ¿no? En el que va el contenido. Vale, pues por mi parte, si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por esta interesante y agradable mañana que nos has hecho pasar. Esperamos tenerte muy, muy pronto físicamente, en persona, en la facultad, en España. No te olvides dónde estamos. Seguimos, por supuestísimo, en contacto y les pasamos toda la información a los compañeros que han asistido a la sesión. Muy interesante, muchísimas gracias. Gracias a todos. Recordad que os podéis seguir inscribiendo en el resto de webinars que tenemos programados, como ya ha mencionado Jesús, para los siguientes viernes, ¿no? Que hay. Bueno, tenéis el programa, lo podéis ver en diferentes, la web, en las redes sociales, en muchos sitios, ¿no? Y por mi parte, damos por finalizada la sesión y muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias a vosotros también. Ha sido un placer.